Limpia un poco en dónde estamos. Bueno, hay ganadores y perdedores, como siempre, en lo que tiene que ver con el armado de listas. Ha habido algunas sorpresas en el último fin de semana. Por el lado de La Libertad Avanza y el PRO, se confirmó que será justamente el intendente de 3 de febrero, Diego Valenzuela, quien encabece esa sección, la más populosa, termina siendo ganador en ese sentido, revalidado por el armado de Karina y Parejas. Se hace una buena elección en una sección donde hoy las encuestas dan paridad, dan un empate técnico. Obviamente quedará bien posicionado de cara a una eventual competencia por la gobernación en 2027, que es justamente su deseo. Revalidada Patricia Bullrich porque estaba pidiendo, viste, en ese pedido que suelen hacer en el armado, 4 diputados, terminó recibiendo 5 por arriba de sus expectativas, queda bien parada y por supuesto también Cristian Ritondo, que emerge como el líder del PRO en la provincia de Buenos Aires, también muy bien posicionado, sobre todo en el poroteo más finito, ese que excede el radar de los grandes nombres, Diego Santilli, que recibió también más de lo que pedía, muchos segundos y terceros lugares interesantes. Será él candidato en el tercer lugar en la provincia de Buenos Aires en octubre y además suena como eventual ministro en un rearmado del gabinete. Por el lado de los perdedores, Santiago Caputo, mucho se ha hablado, justamente el mago del Kremlin, marginado en lo que tiene que ver con armado de listas. Uno de sus candidatos, Nahuel Sotelo, se lo había nombrado para encabezar en la famosa tercera sección y quedó marginado al quinto puesto. Sorpresa allí, la nominación del ex comisario Maximiliano Iván Bordanech. Uy, se me fue. Nombre ruso. Bordachenko. Bordachenko. Espero no haberle... En un ratito vamos a hacer el pedigree, vamos a hacer el recorrido de quién es, porque para muchos es novedoso, para los que estamos en política, desde hace tiempo analizándola, definitivamente no nos es una persona desconocida, pero sí para la inmensa mayoría, a propósito de que hoy es la cara visible en una sección electoral como la tercera, la segunda, cuantitativamente con mayor población de la provincia de Buenos Aires, donde incluso La Libertad Avanza pensó miles de nombres en la eventualidad de que sea Cristina Fernández de Kirchner la candidata del espacio del peronismo, cosa que no terminó ocurriendo, como ustedes ya saben. Acá hay varias hipótesis en eso. Una tiene que ver con el tema de seguridad, es un excomisario, es un tema que maneja muy bien. Tiene mucho peso en lo que tiene que ver con el territorio, algo que marcaban que querían tanto Pareja como Karina en ese armado. Por otro lado, también una sección que se le da muy bien al peronismo, donde probablemente haya derrota para los libertarios, una manera de decir, puse un candidato de segundo orden. Sí, en cualquiera de los casos yo te diría, en La Libertad Avanza hay convicción de que esa elección se puede ganar. En el peronismo definitivamente tienen números muy finitos. Así que la verdad que es un final abierto. Me parece que el gobierno juega con la expectativa, dice, bueno, vamos a perder acá, después si se gana, se dirá que es batacazo. Yo creo que hoy parten en un punto casi de igualdad. Exacto. Definitivamente. Maximiliano Bondarenko es el candidato que mencionamos, Verónica Magario, la vicegobernadora, juega en primer término. Allí estaría en esa lista también Tini Anelli, que es el dirigente de la Cámpora, muy cercano a Máximo Kirchner, como número 2 aparentemente. Número 2. 3 sería Mayra Mendoza, la intendente de Quilmes. Y en cuarto lugar iría Mariano Cascallares, el intendente de Almirante Brown, que es un poco el contrapeso, el equilibrio del peronismo más tradicional frente a la Cámpora. Y un dirigente muy cercano a Axel Kicillof. Bueno, acá también hay una discusión por los testimoniales, ¿no? En lo que tiene que ver con el armado del peronismo. Todos descuentan que Magario no asumirá como legisladora, que seguirá conservando su lugar como vice y como presidenta, ¿no?, de la Cámara Alta, sobre todo en una zona de disputas, ¿no? Digo, ¿por qué perder una reina por un peón? ¿No? Digo, porque ya le tocó, es un mal enroque. Ya le tocó desempatar, con lo cual nadie, digamos, descarta que eso vuelva a ocurrir de cara al futuro, que tenga un rol tan relevante en ese sentido. Después interesante los candidatos de la izquierda también, porque Romina del Pla compite por la primera y Nicolás del Caño por la tercera, o sea que ponen candidatos fuertes. Vayamos por sección electoral, si no te parece. No está muy bien por lo que decís, porque efectivamente los 2 diputados nacionales actuales van a ir a buscar bancas en la legislatura de la provincia de Buenos Aires. O sea, para la izquierda, que ha venido teniendo muy malas elecciones, que ha perdido protagonismo, que le ha cedido espacio
a otras fuerzas políticas y que no está convenciendo a muchos, tiene, volví a la tercera, a Nicolás del Caño como candidato en la tercera sección electoral, y ahí el otro que aparece es Pablo Domenicini, que es el de Somos Buenos Aires, actual diputado nacional, que va a ir a buscar una banca en la legislatura de la provincia de Buenos Aires, un hombre muy cercano a Facundo Manes, rector de la Universidad de Almirante Brown. Exacto. Donde el intendente va a ser el cuarto candidato del peronismo, ¿se entiende? Universidad modelo, dicho sea de paso, en esa zona. Es una de las va muy bien. universidades creadas en el conurbano que más recorrido tiene. Y donde el peronismo centrista y el radicalismo terminan yendo de la mano. Hay un armado detrás de eso en esa universidad. Bueno, vayamos a la primera sección electoral, porque acá hay efectivamente alguna novedad. Por caso, Gabriel Catopodis se convierte en el candidato que impone Kicillof en la sección electoral más de mayor cantidad de gente de la provincia de Buenos Aires. Exacto. El exintendente de San Martín y actual ministro de la gestión de Kicillof. Valenzuela impone su nombre, lo dábamos por hecho ya la semana pasada y así ocurrió. Intendente de 3 de febrero fue el primero en dar el salto a la Libertad Avanza. Julio Zamora se convierte en el candidato de Somos Buenos Aires, el intendente de Tigre. Listas muy competitivas las de Somos, ¿eh? Digo, es difícil ser la tercera vía, pero la verdad que nombres importantes. Sí, déjame poner un matiz ahí, porque el cierre no fue todo lo que algunos decían. Porque a Somos en teoría se le ponía Melconian, no llegó. Es cierto. Algunos hablaban de Redrado, nunca estuvo. Es cierto. Muchos hablaban de que iban a recepcionar los intendentes a todos, no ocurrió. Y en Somos no está jugando plenamente Joaquín de la Torre, que se suponía que iba a hacerlo. Gustavo Pose, que va con lista corta, tampoco lo hizo. Para darle volumen, peso específico, digo, estratégico. En Somos tampoco está Emilio Monzó, se abrió. Margarita Stolbizer, que iba a estar, se fue. Maximiliano Abad. Monzó probablemente sea parte de la lista en lo que tiene que ver con el armado de octubre, ¿no? Bueno, pero no está en la provincial. Es cierto. Le iba a decir, él dijo que iba a encabezar la cuarta, no ocurrió. Es cierto. Entonces, yo creo que Somos tiene algunos problemas. Me acaban de decir que presentó lista en Mar del Plata. Mirá vos, a esta hora. Fernando Pipi Herrera es candidato de Somos Buenos Aires en Mar del Plata, primer concejal. Dato no menor por lo que había dicho en el comienzo del programa. Bueno, y después está Romina del Pla, efectivamente desde la izquierda en la primera sección electoral, actual. Mirá vos, va por la primera sección electoral, sin embargo es una dirigente contestataria del SUTEBA a Baradel en La Matanza. Intuyo que eso haría que viva en La Matanza, o sea que sea de la tercera sección electoral. Puede ser candidato de cualquier sección viviendo en la provincia de Buenos Aires. Sí, eso es cierto, pero no deja de ser curioso que vos representes. Estoy de acuerdo. Un no vive distrito, en Tigre, vive en La Matanza. ¿Está bien? Claro. Sí, estoy de acuerdo. O sea, imagínate, ¿vos viviste alguna vez en la provincia o naciste en la provincia? Sí. Bueno, ¿dónde lo viviste? En mucho tiempo en el partido de Tigre. En Tigre. Bueno, imagínate que te presentás como candidato en Bahía Blanca. Sí. ¿Alguien dirá, che, pero conoce la ciudad? No. No. Pero la reconozco, estuviste un día, sí, fui, hice campaña, fui a hablar con la gente. Ahora es cierto, ¿cuál es el argumento? La Cámara de Diputados es de toda la provincia, la Cámara de Senadores, en todo caso es más... Bueno, en la provincia tampoco rige eso. Por eso hablan de que hay una juxtaposición de funciones y que debería haber una unicameral como en Córdoba, en Neuquén o en la ciudad de Buenos Aires, que tiene una legislatura de 60 miembros. Y yo creo que es una discusión pendiente. Lo cual además genera también algún tipo de ahorro. Exactamente. Bueno, sigamos con las secciones, dale. Acá tenemos la segunda. Vimos la 1 y la 3, deberíamos ver la 2. Ahí está. Muy bien. Diego Nani, muy cercano a Axel Kicillof. 3 secciones retiene el actual gobernador. Todas las demás son para los del Instituto Patria. Claro, 5 contra 3. ¿Y Massa? No. Pero tiene, pero en el reparto de candidaturas y diputados obtiene las 7 bancas que él quería para entrar. Está apenas 2 abajo de las 9 que consiguió de las entrables el PRO en la cuenta que hacía. Te digo que no es una mala cuenta para hacer. O sea, vos decís que Massa, pese a que no tiene ninguna conducción de ninguna sección electoral, hizo un buen negocio. Exacto. Porque a mí me dijeron lo mismo, pero lo quería validar con vos. Massa es un hábil punteador, ¿no? Está claro. Es el que lo sienta a la mesa a los otros 2 actores y en ese sentido se cobra también su tajada de negociador. Sí, de hecho me parece que ofició de mediador hasta que incluso ni siquiera él garantizaba el acuerdo. Claro.
pero después los reconstruyó en la mesa. Bueno, después está Natalia Blanco de la Alianza de la Libertad Avanza. ¿Quién es? No lo sé. Poca data, sobre todo de los ignotos. Una de las figuras más novedosas, ¿no? Exacto. Porque nos quedamos con la tercera sección electoral, pero tiene mucho recorrido en la política. Totalmente. Natalia Blanco es la candidata de la Alianza de la Libertad Avanza y el PRO. Manuel Pasaglia, que uno suponía que podía estar dentro de ese esquema, construyó hechos, su fuerza política y se convierte en el candidato de la segunda sección electoral con el cobijo de otros intendentes que también lo acompañan del PRO. Y Jorge Núñez. Natalia Blanco es concejal del PRO en... Natalia Blanco. En Zárate. En Zárate. Mirá vos. De Ritondo, por el lado de Ritondo. O sea que ahí es una pieza de Cristian Ritondo, digamos, entre comillas. Bueno, Pasaglia junto a Javier Martínez de Pergamino, ¿no es cierto? Pero Pasaglia también incorpora en la segunda sección electoral a Britos, que es de Chivilcoy, y el intendente Britos sería el tercer candidato a diputado en la segunda sección electoral, o sea que tendría... Me llamó la atención. 2 intendentes ¿No le quedan el espacio. 2 años todavía de intendente, eh? Sí, le quedan 2 años, pero todos los intendentes le quedan 2. Todo lo que estamos mencionando le quedan 2 años de mandato. Mirá. Algunos serán testimoniales y otros no, cosa que van a tener que resolver. Bueno, Jorge Núñez es el candidato del Frente de Izquierda de los Trabajadores. Estamos poniendo los 4... que no se ofenda a nadie, son 10 coaliciones las que se han presentado, después vamos a mostrar el resto, pero estamos poniendo los 4 que a prima facie parecerían tener más volumen. Pero insisto, es una elección que puede traer sorpresas. Puede traer sorpresa y de eso vamos a hablar seguramente también en algún momento. Vamos a la cuarta sección electoral. Estamos haciendo el punteo de lo que ha dejado el cierre de lista, porque estuvimos hablando tanto tiempo del cierre de listas, que además terminó en lo que ustedes ya conocen, en el escándalo que ha sido realmente un denominador común de la información el fin de semana, con el corte de luz en la Junta Electoral, etcétera, que nadie puede explicar a ciencia cierta por qué, y que por eso extendió el plazo de presentación de listas hasta hoy a las 2 de la tarde. Acaba de cerrar, 2 y 2. Y no descarten que alguna sorpresa mientras estamos al aire suceda. Bueno, Diego Videla, de Fuerza Patria, es el candidato en la cuarta sección electoral. Gonzalo Cabezas, de la Alianza con la Libertad Avanza. Cabezas muy cercano libertario, muy cercano a Parejas. Este es uno puro de Pareja, así me dicen. Y Pablo Petreca, de Somos Buenos Aires, el intendente de Junín, que efectivamente pegó el portazo, como se suponía, arrastró al intendente de 9 de julio, también con él, con lo cual Somos Buenos Aires, en esto que dice Maxi, toma un poco de volumen en este distrito. Acá el tema es si acá hay identidad de Somos Buenos Aires, si hay identidad como sello a futuro, o si el día después se dan vuelta y hacen juego propio, porque parecería ser que así como llegaron, también se pueden ir. Esto describe un poco el cuadro de situación, no quiere decir que vaya a ocurrir. Bueno, y después está Luciano Ruggiero, que es el candidato del Frente de Izquierda de los Trabajadores en la cuarta sección electoral. La quinta, vamos a pasar rápido, si no les parece mal. Bueno, acá conocidos los dos principales, Fernanda Raberta, que ya ha intentado más de una vez ser justamente intendenta de Mar del Plata y que seguramente lo vuelva a intentar, teniendo en cuenta que este hombre, el que la enfrenta, Guillermo Montenegro, actual intendente, se le termina, digo, salvo que obviamente aparezca una habilitación el año que viene para los intendentes para un nuevo mandato, termina su ciclo. Otro también de los que suenan para un eventual refuerzo de Gabinete Nacional. Maximiliano Suescún, que es también intendente de Rauche, me parece. Es el candidato de Somos Buenos Aires, joven. Y Alejandro Martínez es del Frente de Izquierda y los Trabajadores. Respecto a Montenegro, poneme la foto de Soledad Martínez. Montenegro y Soledad Martínez en el PRO son los que mejor negociaron lejos. Montenegro porque es cabeza de la quinta sección electoral. Y después porque impone a Fernando Muro como encabezando la lista de la coalición en su ciudad, en Mar del Plata, donde gobierna. Cosa que pocos pudieron. Y Soledad Martínez, porque finalmente nunca aceptó el 70-30 para los libertarios, ni siquiera el 50-50, y ella lo dijo puertas adentro siempre. Era 70-30, pero a favor de los intendentes. Con la cabeza de lista de concejales a favor suyo. Es la intendente, digamos. Si no impone condiciones el intendente, ¿quién la va a imponer? Bueno, y así sucedió, y así se negoció, y así se acordó. Y quedó dentro del acuerdo. 70 para el PRO, 30% para la Libertad Avanza. E incluso logró poner a la segunda candidata en la tercera sección electoral, que era ex diputada nacional, fue funcionaria en Quilmes, nació en Quilmes, mano derecha de ella. Sí, muy cercana a Jorge Macri también, se festejaba de alguna manera eso como parte del armado, ¿no? Que es Sotolano, ¿no? Sí. La legisladora Sotolano.
Me parece muy importante porque acá también mostró mucho de pericia política Soledad Martínez. Creo que se recibió la presidenta del PRO en términos políticos. Desde aquella joven, que fue la diputada más joven de la Nación en 2009, a esta intendente, buscando su propio recorrido, su propio sello, su propio apellido, imponiendo condiciones en Vicente López de gobernabilidad, logra su primera gran negociación a su favor. No es poca cosa ni parece menor. En un distrito donde la Libertad Avanza vio la posibilidad de arrebatarle al PRO la hegemonía que el PRO todavía tiene. Ha sido muy importante. Son esas cosas que valen la pena descifrarlas. También está el hecho de, insisto, los vecinalismos, que si quieren nos dedicamos a eso en un ratito, ya con el analista Carlos Germano, que está aquí con nosotros, analista político, para un poco ver todo ese fenómeno del peso específico de los intendentes y demás. Bueno, y después seguimos con el resto de las secciones electorales, la sexta, séptima y octava, que es la sección capital. Hubo sorpresas también en la octava por el lado de los libertarios. Hubo sorpresa en La Plata, es cierto. Está Ramiro Fornataro. Ramiro, bienvenido, ¿cómo estamos? Muy buenas tardes.